bueno, pues nosotros continuamos con más en Vive Mujer y ya estamos en Vive el lado humano de la rehabilitación. Y yo saludo con muchísimo gusto a Cuauhtémoc Vargas, presidente del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, que ya nos está acompañando. Bienvenido. Gracias, María de Jesús. Un gusto, como siempre, estar aquí en esta nueva etapa de tu programa Vive Mujer. Y bueno, pues el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y que seguramente a usted, señora, ya le dio algunos dolores de cabeza en casa, porque vamos a hablar acerca de esta crisis, de este problema que viven los niños que están en la transición de pasar del kinder a la primaria, ¿no? Que es un cambio que para nosotros no pudiera parecer como muy importante, pero para ellos sí es algo muy significativo. Sí, sí es muy significativo, María de Jesús, porque obviamente va a implicar nuevos retos para el niño, va a implicar la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas, escolares, psicomotoras, etcétera, ¿no? Y entonces el niño va a tener que enfrentarse a un mundo totalmente diferente. Y obviamente eso va a tener pues un impacto importante en su desarrollo, ya sea de manera positiva o de manera negativa, que es lo que vamos a ver. Y es que ¿quién no sufrió con la entrada, este sufrimiento que tienen los niños al entrar por primera vez al kinder, al despegarse de casa? Y bueno, pues ahora es un proceso similar cuando pues se desprenden de este mundo del jardín de niños para irse a la primaria. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de los niños? Porque pues es un cambio muy importante. Sí, bueno, para empezar estamos hablando de que un niño al cumplir los 6 años en nuestra educación formal, digamos así, en nuestra educación pública, va a pasar de un nivel preescolar a un nivel escolar. Y el niño está en un proceso de cambio justamente en su parte psicológica y emocional. Y estamos hablando de que el niño va a entrar a un proceso de transformar las operaciones concretas a operaciones más formales o abstracciones, ¿no? Entonces, pero está, digamos que en un proceso de formación de su desarrollo. ¿Qué las va a utilizar para la adquisición de nuevas habilidades? Principalmente y básicamente en lo escolar, 2, que son el aprendizaje de la lectoescritura y el aprendizaje del cálculo. Así es muy importante porque como mamás tendemos a desesperarnos. Nosotras definitivamente muy pocas veces logramos entender qué es lo que pasa con nuestros hijos y caemos en desesperación y viene el regaño y vienen las llamadas de atención, la represión contra los niños. Sí, los niños a los 6 años, aunque antes pudieran estar preparados, pero digamos que atendiendo a la currícula oficial, a los 6 años tienen que empezar el proceso de lectoescritura formalmente y de cálculo formalmente. Entonces, es un proceso que los docentes van llevando a cabo paulatinamente a partir de que ingresa al primer año. El niño en la edad preescolar ha adquirido ciertas habilidades para la grafomotricidad, para la comprensión de determinados signos y símbolos, para el reconocimiento de determinadas letras y palabras, a lo mejor hasta determinadas sílabas. Ha encontrado un desarrollo psicomotriz adecuado, ha aprendido qué es derecha, qué es izquierda, se supone, ¿no? Todo eso en teoría, para que cuando le digan la D lleva la bolita a la derecha o a la izquierda, él tiene que reconocerlo. Y si no lo reconoce, obviamente será un punto de conflicto muy importante para el desarrollo de su grafomotricidad. Te pongo ese ejemplo porque es como de los más visibles, sí, claro, ¿no? Pero el niño, entonces, cuando entra al nivel primaria, pues se va a enfrentar a todo este nuevo esquema de conocimientos conceptuales para la interpretación de signos. Las letras son signos que al unirse van formando ideas, ¿no? Que es justamente pasar de una etapa concreta a una etapa abstracta. Eso se le dificulta al niño. Entonces el docente lo que hace es ir relacionando justamente los signos con determinados sonidos, con determinadas estructuras para generar ideas. Esa es la finalidad de la lectoescritura. En el mundo docente a veces se pierde esta parte de que los signos unidos forman sonidos que nos llevan a interpretaciones abstractas de ideas. Entonces es muy importante siempre recordar eso, porque si no lo que pasa es que el niño se vuelve
una persona que sabe leer pero no comprende Ajá. lo que lee, solamente interpreta lo que lee y se genera un concepto, pero no va más allá para abstraer de ese concepto lo más que puede. Y es que en este primer grado de primaria podemos identificar problemas de aprendizaje, o sea, ya es un momento para poder percibir que mi niño está teniendo problemas para aprender. Sí, claro, cuando los niños no son capaces de relacionar los signos con los sonidos y con las ideas, entonces se les dificulta mucho la adquisición de la lectura, ¿no? Ujú. Y al revés, cuando no son capaces de asimilar un sonido que da un concepto para transformarlo en un símbolo, no son capaces de, de realizar la grafomotricidad o la escritura. Entonces, este proceso es un proceso complejo, cognitivo. Cuando hay una dificultad en cualquier momento de este proceso, ya sea para el momento de escribir o en el momento de entender o de transformar estos signos, entonces estamos hablando de un problema de la lectoescritura. Okay. Digamos que ahorita los niños recientemente acaban de ingresar al entorno escolar, llevan 2 o 3 meses. Sí, Tienen que estar ya reconociendo en este momento Okay. todos los fonemas y por lo menos generar sílabas totalmente comprendidas, tanto para leerlas como para escribirlas. Y tienen ya en este momento que empezar a estructurar pequeñas palabras que nos den un sentido de un concepto. Mamá, papá, etcétera. Digamos que a los 3 meses o a los 6 meses ya tiene que empezar a leer el 80% de los signos para el idioma español, ¿no? Ok, hablamos de que en el primer bimestre, el primer trimestre, ya deben de estar todos estos conceptos bien identificados en los niños, y a partir de este lapso de tiempo, si ellos aún no pueden hacerlo, no, seguramente estamos frente a un problema. Sí, estamos frente a un problema de lectoescritura que va a ser muy importante para su posterior desarrollo. Porque después de los 6 meses de que inicia el proceso de lectoescritura, a los 6 años, él ya tiene que conocer todos los fonemas, cómo se relacionan entre sí con las determinadas vocales, entre consonantes y vocales, cómo se generan sílabas y cómo generan palabras y qué significan estas palabras. Si a los 6 meses no lo hace, entonces ya estamos totalmente frente a un problema de lectoescritura, que necesita una atención oportuna y adecuada por un especialista, porque ni siquiera el docente va a tener el tiempo de poder atenderlo, ¿no? A lo mejor tiene los conocimientos, pero él tiene un plan de desarrollo, un plan curricular con la escuela. Entonces, los niños, digamos que el 90% va a aprender sin dificultad y va a ir siguiendo, obviamente, el aprendizaje del maestro. Pero va a haber estos niños con necesidades educativas especiales que van a empezar a retrasarse, y que en la medida en que los otros avancen más, su retraso va a ser mucho mayor por el mismo desarrollo que van teniendo los demás, ¿no? Ahora, ante este tipo de nuevos retos que tienen los niños, ¿sería bueno que ellos tuvieran algún tipo de materias o asignaturas que pudieran reforzar ese tipo de conocimientos, como actividades extraescolares, por ejemplo? En el niño que tiene dificultades para la lectoescritura, sí es indispensable una valoración por un especialista para poder determinar qué es lo que pasa, ¿no? Para ver si el área sensorial está bien, si ve bien, si escucha bien, etcétera, ¿no? Para ver si el área cognitiva, todos los procesos cognitivos están bien, o determinar en qué área no están adecuadamente desarrollados, o determinar cuál es la causa específica. Obviamente, si un niño, por ejemplo, el origen de este problema es un origen psicomotor, pues le va a ayudar muchísimo una actividad extraescolar psicomotora, ¿no? Si es un problema con un niño que tiene problema cognitivo, una actividad extraescolar enfocada a lo cognitivo, pues le va a favorecer mucho el desarrollo. Pero si es un problema de lectoescritura como tal, es indispensable la atención especial para llevarlo justamente a un proceso de lectoescritura acorde o muy similar al de sus compañeros.
Ahora, creo que aquí es muy importante que, de hecho, pues todos los niños pudieran tener dentro de lo posible una valoración de este tipo, porque es importante que sepamos cómo va su desarrollo. Sería interesante y sería muy importante que todos los niños, si ya fueron detectados o no, tuvieran ese tipo de valoraciones, porque de verdad pueden ser una herramienta importantísima para papás y para Sí, docentes. porque a veces no, digamos que como son tantos niños, a veces los docentes no pueden, digamos, seleccionar a todos, ¿no? O no pueden determinar las causas. Y eso dificulta, ¿no? Porque a lo mejor el docente dice, no, es que es flojo, o tiene problemas en la casa y todo, pero en realidad el origen del problema puede ser totalmente diferente. Sí, sí sería importante, María de Jesús, hacer evaluación a todos los niños para ver cómo está este proceso de lectoescritura, pero no con un enfoque escolar, ¿no? Para darle una calificación, sino con un enfoque psicopedagógico para saber la causa o el nivel de desarrollo que tienen en este proceso y saber atenderlo, ¿no? Claro, y precisamente para este tipo de evaluaciones, el instituto puede apoyarnos. ¿Y a través de qué vías te podemos contactar? Claro que sí, me pueden contactar ahora justamente a un teléfono celular que es 244-126-2982. Pueden enviarnos un WhatsApp y con mucho gusto les damos toda la información, también a través de nuestras redes sociales, Instituto Ciencias Rehabilitación, y a través de nuestra página web www.incri.org. También tenemos nuestro canal de YouTube para ir recordando toda esta información, que es Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Así es, están apareciendo todas las vías de contacto en su pantalla para que usted pueda obtener asesoría de primera mano y bueno, pues pueda atender ese tipo de problemas en los pequeñitos en la edad temprana mejor posible. Sí, entre más temprano mejor. O sea, cualquier dificultad que veamos en el niño, no hay que pensar que el niño es flojo o no quiere hacerlo. No hay niños problema. Fíjate, hay algo muy importante, que no hay niños problema, hay niños con problemas. Así es. ¿No? Entonces, eso hay que determinarlo muy bien. Hay que identificar en dónde está este problema. Así que para eso están nuestros especialistas y usted puede contactarlos. Muchísimas gracias. Gracias, María de Jesús. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.